de lo que es un hombre leal en Dios. Amén, ministro. Leal para su rey. ¿Qué tú entiendes, Cristian, antes de que leamos? Cuando tú eres leal a una persona, ¿cuáles son las cosas que te definen como un hombre leal? Amén, amado. Mire, es que debemos de entender que cuando hablamos de lealtad, hablamos en sí de confianza que le tenemos a nuestro Señor y ser leal a esta persona y ser leal a quien yo demando o a quien depende de mí. Porque es que cuando la lealtad se trata de que cuando yo o mi Señor no me esté viendo, hablando humanamente, o mi Señor no me vea, yo le sea leal en lo poco que Él me ha puesto en mis manos, y cuando Él regrese o cuando Él venga, yo entregarle mucho mayor de lo que Él me ha puesto. Muy poderoso, así es. Y vamos a leer, vamos a tener la historia leída de Urías. Hoy vamos a hablar de Urías, un gran hombre en la Biblia que quizás muchos lo reconozcan por el caso que aconteció con David. Amén. Cuando lo envía a matar. Pero vamos a hablar del corazón de este hombre. Gloria a Dios. No vamos a hablar de su fracaso, vamos a hablar de sus fortalezas. Amén. Amén. Vamos a leer. ¿Dónde vamos? Adelante. La mayoría de personas que son creyentes de una forma u otra han tenido comunicación con esta historia. La historia de Urías. Sucede que Urías, en medio de que, rey David, en medio de que está pasando la situación con la esposa de Urías, amén, sucedieron cosas aquí que lo llevaron a hacer cosas muy malas. Sí, mi hermano. Es que cuando uno comienza a leer esta historia de fidelidad hacia el rey, primeramente a Dios, y luego hacia el trono, que en aquel entonces era el reinado de David, podemos ver que esto es algo tremendo y la lealtad que tiene este hombre hacia David. No obstante de esto, esa es una lealtad genuinamente, primeramente agradable a Dios. Amén. La cual Dios demostró a través de él. Amén. Aquí hay una historia, mira. Cuando tú lees en el versículo 6, lo primero que dice es: entonces envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud de su pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Aleluya. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente día, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Tres cosas, tres planes aquí tenía David. Aleluya. Para que este hombre entrara a su casa. Pero lo que yo quiero que nos enfoquemos realmente es en la firmeza que tenía Urías cuando el pueblo estaba en guerra. Amén. En los pasos, en los pensamientos, en las cosas que él podía sentir en el momento que el pueblo estaba en guerra. Gloria a Dios. Y es que vemos de Urías una lealtad debidamente
que muchas veces no se ve en este tiempo a Así hombres. Que muchas veces no se le ve a hombres de este tiempo que se dicen ser hombres de Dios, que dicen ser hombres de Dios y no son hombres de Dios, que se venden por caballaces. Y Urías Eteo no vendió su dignidad y no vendió su lealtad por lo que el rey David le estaba aconteciendo o por lo que el rey David le estaba ofreciendo en aquel entonces. Estaba tan poderosa la situación, mi hermano, que tú sabes que no es fácil. La mujer debía de morir apedreada. Amén. Eran muchísimas cosas las que David estaba pensando ahí mismo. Entonces, David se le olvidó que era uno de sus mejores hombres. David se le olvidó que era familia de uno de sus mejores guerreros. Se le olvidó que era el mismo esposo de la mujer que él había tenido relaciones. Y era un hombre íntegro a David. Era un hombre fiel. Entonces el hombre tenía una integridad que si nosotros como creyentes hoy en día tuviéramos esa misma integridad que tenía Urías delante de Dios, fuéramos gente diferente. Amén, mi hermano. Mire, podemos ver, me impacta cuando yo comencé a leer esta historia y cómo Urías Eteo comienza a narrar todo lo que está aconteciendo en el campo de batalla, diciéndole: mi Señor, ¿cómo cree que yo voy a descender a mi casa, que yo voy a dormir como mujer, mientras el arca de Jehová está bajo campamento y el pueblo de Israel está en batalla? Amén. Era un hombre leal, era un hombre que todo era por el trono, todo era por el pueblo de Israel y por la lealtad a su Señor. Y era que David, creyéndose en sí mismo, no sabiendo y olvidándose de que este hombre también era un hombre conforme al corazón de Dios. El primero dice la tienda. O sea, la presencia de Dios está bajo tienda. Bajo tienda. A mí no me conviene venir de la guerra donde los siervos y sus siervos del pueblo de Dios están allí peleando, están batallando. Entonces, este pensar que tenía Urías debería ser el pensamiento de muchos cristianos de hoy en día. Amén. ¿Por qué? Amado. Porque a nosotros siempre nos han enseñado que somos guerreros, que peleamos la buena batalla de la fe, que somos hombres, que somos violentos. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. O sea, que realmente para nosotros mantenernos de pie día tras día necesitamos ser leales a Dios. Leales en mandamientos, leales en comportamientos, leales en exhibición de su gloria, leales quizás en un momento de prueba, leales quizás en un momento de guerra, en un momento de tentación. Hay que ser leales en un momento de crítica, de murmuración. ¿Por qué? Porque al final de la jornada, mis amados, cuando alguien le falla al otro, es que nos damos cuenta que esa persona no es leal ni a Dios ni a sus hermanos. Quizás si somos leales a Dios, también somos leales a nuestros hermanos. Porque ¿qué viene siendo ser leal a Dios? Guardar su mandamiento. Amén, amado. Y esto es lo que dice el libro de San Mateo: que si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda mis Y mandamientos. el primer mandamiento, que después de que Cristo viene y da a entender, es el primer mandamiento, mi hermano: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y esto es lo que Urías nos daba a demostrar para nosotros, los cristianos, en este tiempo. Urías estaba atado al reino. Amén. Ese hombre no pensaba en otra cosa. Cualquiera en este tiempo que el rey lo jale y le diga: mira, ve para tu casa, hay un banquete, vive con tu esposa. Había caído en el gancho. Había caído, mi hermano, había caído. A los par de meses había salido la muchacha embarazada y habían dicho que era de él, donde ya la mujer estaba embarazada. Claro, mi Porque era el hermano. plan. Era el plan de David que dijeran que el niño no era de David, sino de Urías. Bendito el Ahora que bien, vive. ¿de quién nos escondemos? ¿A quién le escondemos los problemas, las situaciones? No se puede. Si David, por más que quiso hundir a Urías en esa situación, no se le dio, sino que vio un hombre más íntegro que él mismo en ese instante. Santo. Vio un hombre que tenía más lealtad que él en el mismo instante, aunque él era el rey. Uno de sus guerreros
fue más leal que David en ese momento. Amén. Porque en ese momento David no estaba mirando con lealtad, estaba mirando con cobardía, estaba buscando la forma de esconder el pecado. Pero lo bueno es que el pecado no se puede esconder. No, mi hermano. La Biblia dice Bendito sea el nombre del Señor. que el que oculta su pecado no prospera, más el que lo confiesa y se aparta. Esto da a entender que el que oculta su pecado tarde o temprano va a caer. Así es. Tarde o temprano Viene una consecuencia. tiene una consecuencia, ministro. Y Quizás es no que- con el hombre, porque a veces la gente piensa o quiere que la consecuencia sea con el hombre. No, y no es así. Que la gente sea que lo descubra, que se le vaya la fama, que la gente lo tenga por las cuatro esquinas, que la gente hable y murmure y la gente cree que ahí es que está el problema. No, ministro, ahí no radica el problema. El problema radica es que el hombre de Dios puede fallar y que falló. Gloria a Dios. Que en la multitud es lo que lo seguía y que en lo que la multitud te sigue. Porque podemos entender que los mismos que te aplauden son los mismos que te dan la espalda en un momento que tú puedes caer. Y el rey David se le olvidó que fue el mismo que Dios llamó y ungió. El Dios. rey David se le olvidó que fue el mismo que venció a Goliat. Aleluya. El rey David se le olvidó que era el hombre del llamado y que era el hombre conforme al corazón de Dios y se le olvidó. Y no obstante esto, dice la Biblia que este era el tiempo de que los reyes salían a la guerra. ¿Y qué hacía David en casa? Así es. ¿Qué hacía David en casa, ministro? Realmente me sorprende esta historia porque este hombre murió por su lealtad. Amén. Ay, 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 Dios mío. Oh, qué gloria. Yo no sé por qué tú estás dispuesto a morir. Yo no sé por qué usted está dispuesto a padecer. Pero si aquí va a pasar algo, que sea por tú serle fiel a Dios. Amén. Que sea por tú creerle a Dios lo que te vaya a suceder. Porque Urías perdió la vida siendo fiel, Amén. siendo leal. El hombre murió creyendo. Rechazó las bendiciones, rechazó la bonanza, rechazó las tentaciones, rechazó estar con su esposa en un momento difícil que cualquiera tenían. Amado, no se dice el tiempo que tenían en la guerra aquí, No. pero tenían mucho tiempo. Es probable que sí. Tenían mucho tiempo. Tenían mucho tiempo. Porque para tú saber o descubrir un embarazo tienen que pasar un par de meses. Efectivamente. Y cuando tú llegas a tu casa, después de tanto tiempo sin llegarte a tu esposa, sin ver a tu esposa, ¿qué no va a hacer ese hombre? Todos los guerreros que están ahí en esa batalla pensando en su familia. Amén. Sin hermano. embargo, este hombre llega y dice, no, es que yo no puedo quedarme en mi casa comiéndome un banquete cuando el arca de Jehová está bajo tienda, no está en el templo, no Está está bajo siendo tienda. guardada. No, Estaba al descubierto. O sea, él estaba insinuando de que el arca de Jehová también estaba en guerra, Amén. de que él no podía. Dios mío, pero qué bendición. Oh, santo Dios, ministro. Y es que el hombre muere creyendo y muere por lo que cree. Y podemos ver que Urías Eteo era un hombre que murió por su lealtad primeramente a Dios, demostrándole al rey David, no, mi señor. ¿Cómo crees tú Bendito sea Dios. que aquí, como dice el varón, el arca de Jehová está bajo campamento? La misma presencia de Dios está en guerra. Poderoso. La misma presencia de Dios está en guerra. Y es que podemos ver que hayan pasado días, meses, puede que sean años, y que usted llegara a su casa después de hambre, después de frío, después de pasar Y que tempestad. usted rechazara esa oferta. Amado, Bendito sea Dios. Vamos a leer un comentario. Aquí la historia de Urías se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Urías era un soldado valiente en el ejército del rey David. El rey David cometió adulterio con la esposa de Urías, Betsabé, y luego intentó encubrir su pecado, haciendo que Urías regresara del campo de batalla, que estuviera con su esposa y así pareciera que el hijo que esperaba era de Betsabé. Sin embargo, Urías, en un acto de lealtad a sus compañeros, soldados que estaban enfrente de la batalla,
se negó a disfrutar de los placeres de su hogar mientras sus compañeros estaban en peligro. El mensaje de la lealtad que podemos aprender de la historia de Urías es la importancia de serle fiel y leales incluso cuando situaciones difíciles vengan. Urías demostró su lealtad a sus compañeros, soldados y a su deber. Y pesar de la injusticia que estaba sufriendo, la lealtad es el valor más importante en la vida cristiana. Y debemos esforzarnos por ser leales a Dios, a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros compromisos, incluso cuando enfrentamos tentaciones, presiones para actuar de manera contraria. Hay que ser leales a Dios. Amén. Cuando nos ofrecen algo que no viene de Él, hay que ser leales a Dios. Cuando vienen las chicas a enamorarnos, saber que lo de Dios está primero. Hay que ser leales a Dios. Cuando necesitemos, amado, cuando miremos al mundo y vemos las ofertas del mundo, reconocer que el mundo no tiene nada. No. Voy a compartir ya, para darle este espacio a Cristian y nosotros culminar con este espacio, 5 puntos que nos dan a entender que somos leales a Dios, y si no lo eres, te van a ayudar a que puedas tener esta lealtad con nuestro Señor Jesucristo. Recordando que una de las mejores cosas que podemos hacer para demostrar nuestra lealtad es serle fiel a Dios en todo el sentido de la palabra. Amén. Número 1, obediencia a sus mandamientos. En Deuteronomio 5:33 se nos insta a seguir todos los mandamientos de Dios para que nos vaya bien y vivamos mucho tiempo en la tierra que vamos a poseer. Número 2, confianza en su palabra. En Proverbios 3:5-6 se nos anima a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Número 3, oración constante. En 1 Tesalonicenses 5:17, anote usted que esté en su casita, se nos insta a orar sin cesar, manteniendo una comunicación constante con Dios en todo momento. Número 4, servicio a los demás. En Mateo 25:40 Jesús nos dice que lo que hagamos por los demás, especialmente por los necesitados, lo hacemos por Él. Número 5, perseverancia en la fe. En Hebreos 10:23 se nos anima a mantener firme la esperanza que profesamos sin titubear, porque quien prometió es verdaderamente fiel. Amén. Aleluya. Así es que usted que está preguntando cómo yo puedo serle fiel a Dios, cómo puedo ser leal al Señor, todo lo que el mundo te ofrece para sacarte de combate, séle fiel a Dios en todo y yo te aseguro que Dios te va a prosperar, que Dios te va a levantar, que Dios va a entregar en tus manos a tus enemigos, que Dios va a bendecir, te va a abrir las ventanas de los cielos en bendiciones. Pero necesitamos ser leal al reino de Dios, a nuestro Rey Jesucristo, que nos mandó a que nos portáramos bien hasta que Él venga. Así es que yo termino con este espacio y vamos a dejar a nuestro hermano Cristian que tenga la parte final de esta programación. Amén, ministro, y seremos breves ya. Amén, mis hermanos, esperando que la paz y la bendición del Señor sea con cada uno de nosotros y con cada uno de ustedes, esperando que esto sea de fortaleza a sus vidas y asimismo a nuestras vidas ha sido de fortaleza y de entendimiento para gloria y honra del Señor, recordándote que estamos viviendo tiempos peligrosos en los cuales el enemigo se levanta cada día más y es para hacer caer al hombre de Dios, y es para hacer que el hombre de Dios retroceda y no se cumpla el llamado que Dios tiene para ti y que tiene Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios. Recordándote que sigue y persiste en lo que has creído en el Señor, porque la Biblia dice que esto es hasta el fin y hasta que Cristo venga o hasta que la muerte llegue a nuestras vidas. Fue un placer para nosotros estar por aquí, esperando que el Señor continúe obrando en sus vidas. En el nombre del